Buenos días, querida audiencia. El día de hoy haremos la presentación de un podcast acerca de cómo se institucionalizó la burguesía. Abarcaremos cómo se fundamentó la escuela como laica, gratuita, pública y científica. Además, que hablaremos de instituciones sociales como la familia, la escuela, la iglesia y los medios masivos de comunicación. Primero nos situaremos en el siglo XIX, en donde se da un acontecimiento muy importante, que fue la Revolución de 1895. ¿Qué permitió este suceso? Sobre esta revolución les puedo decir que fue un proceso de transformación política y económica que estalló el 5 de junio de 1895 y permitió la consolidación del Estado burgués, de la cual pueden destacar ciertos puntos de interés como el que era muy heterogénea y se podían distinguir varios grupos de ella, de la alta burguesía de los grandes negocios financieros, siguiendo los comerciales, después los industriales y por último se encontraban los agrarios. Ok, retomando que durante el siglo XVII el absolutismo y el Estado-nación comenzaron su consolidación. Posterior a esto se da el conflicto de las cruzadas, el comercio con Oriente aumenta y esto hace que surjan las nuevas ciudades que funcionan como centros comerciales. Esto da paso a un rápido crecimiento donde la alianza con el rey y los burgueses se fortalece, que tiene un conflicto con la iglesia y crea una separación. Esto hace que para los siglos XVIII y el XIX el rey se convierte en un mandatario absoluto del reino. Con su poder, en vez de proteger a sus siervos, se interesa solamente en construir lazos económicos. Es interesante todo este panorama que nos plantean, pero en este trayecto, ¿en qué momento se involucra la nobleza? Con respecto a tu pregunta, compañera Roxana, la nobleza era una clase social que entró en decadencia y terminó como una clase social decorativa posteriormente. Además que la fractura con el Vaticano se extendió a países católicos como fueron Francia, España, Inglaterra, Alemania y Austria. Sumándole a esto, en el siglo XVIII se da la Ilustración, que fue una corriente intelectual e ideológica caracterizada por la secularización y la laización. Era una lucha contra la fe, la superstición y sobre todo era racional, que la idea era centralizar al conocimiento, donde se ignoraba a cualquier religión. El conocimiento tomaba un lugar central dentro de esta ideología. Continuando con la línea histórica del siglo XIX, podemos decir que en algunos lugares de Occidente comenzó a hacerse presente la idea de educar a todos, la alfabetización y formar una sociedad estable, abarcando en primer lugar a la educación gratuita. Tienes mucha razón. A partir de este siglo se le dio mucha importancia a la formación de los individuos, aunque tengo entendido que esto llegó a ser un punto de conflicto dentro de nuestra sociedad. ¿Es cierto esto? De hecho, sí, la educación fue un punto de conflicto de múltiples corrientes, dando énfasis en que unas veían en la educación un poderoso instrumento de control social y otras veían a la educación como un factor de emancipación y cambios sociales. Y dentro de esta idea que la educación fuera un factor de emancipación, ¿qué se pretendía? Pues más que nada, la idea de educación como instrumento de emancipación iba ligada al principio de igualdad y a la segunda fase de la revolución, la que fue protagonizada por los jacobinos. Se trataba de conseguir no solo la igualdad jurídica, sino también una igualdad social, y para ello se pensaba que no había nada mejor que promover el acceso general de la educación como un poderoso instrumento para superar las desigualdades sociales. Pero dentro de esto, ¿cuáles eran los objetivos que debía cumplir la educación? Se pensaba que la educación debía cumplir objetivos más ambiciosos que la mera instrucción o la mera movilidad, ya que la verdad se quería formar hombres ciudadanos, auténticos y republicanos, y se deseaba lograr una entera regeneración, un pueblo nuevo, pues era necesario terminar con la desigualdad producida por la misma educación. Y de esa forma se pudo abarcar el artículo 3 de la Constitución, cuya reforma fue aprobada en el año 1993, ¿verdad? Exacto, esta reforma establece el derecho que tienen todos los individuos en México a la educación básica. Por otra parte, nos encontramos con el artículo 31 constitucional, que fue retomado para establecer la educación obligatoria
de los padres de enviar a sus pupilos, a sus hijos a la escuela para cursar los niveles de educación obligatorios. En la educación gratuita, la enseñanza se volvió un proceso de formación persistente, personal, cultural y social que se motivó en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Es tanto un derecho humano y una obligación del Estado como un medio vital para promover la paz y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero, ¿en qué momento empezó la educación a ser gratuita? Pues mira, en las leyes del 15 de abril de 1861 y el 2 de diciembre de 1867 se estableció que la escuela fuera gratuita y obligatoria. De manera más concreta, la escuela en su administración y de la impartición de la enseñanza fue denominada independiente. ¿De qué manera? Pues la doctrina religiosa se excluyó de cualquier credo, ya que explícitamente en ambas leyes se excluyó la enseñanza de la religión en las escuelas oficiales. Igualmente, la gratuidad de la enseñanza primaria es fundamental para garantizar a todos el acceso a la educación. Sin embargo, ocurre que en muchos países, a menudo las familias no pueden permitirse el lujo de enviar a los hijos a la escuela, dejando a millones de niños sin una educación básica. ¿Qué proyecto inicia en el año de 1934 en la educación? El proyecto que se inicia es el que propone que la educación que imparta el Estado sea socialista, es decir, que excluiría toda enseñanza religiosa y proporcionará una cultura basada en la verdad científica. Con esto se formará el concepto de solidaridad necesario para la socialización progresiva de los medios de producción económica, que la educación de todos los tipos y grados sea impartida por el factor de servicio público, es decir, por la federación, los estados y los municipios. Ok, pero dentro de todo este proyecto, ¿cuáles son las condiciones que se ven señaladas? En este se señalan las condiciones mediante las cuales no será contrario a los intereses vitales de la colectividad la autorización que el Estado otorgue a los particulares para el desarrollo de actividades y enseñanzas de la función educacional, entendiendo que los actuales momentos no deben desecharse la iniciativa privada con la acción del Estado en esta obra trascendental. Conforme a la secuencia que se ha abarcado sobre la educación, nos situaremos ahora en la consolidación de la educación laica y cómo ésta fue dando sustento dentro de un Estado laico. Exacto, corresponde a esto los antecedentes documentales de 1854. Para el caso de México, la laicidad tiene sustento desde la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857, documento legal en el cual se establecieron las primeras bases jurídicas y normativas de la separación del Estado y la Iglesia Católica. Ok, pero tengo entendido que la incorporación de las leyes de reforma en la Constitución de 1857, aparte de asignar un carácter laico por parte del Estado, tendía a contrarrestar el poder de la Iglesia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, compañero, de ahí surge que la clase gobernante hubiera pretendido trazar una línea directa desde una laicidad de Estado a una laicidad educativa. Por lo consiguiente, el 14 de diciembre de 1874, el Congreso de la Unión promulgó el decreto donde se confirmó el carácter laico de la educación. Dicha disposición fue una acción concreta del Poder Legislativo en contra de cualquier enseñanza religiosa. También se pudo destacar que en este periodo de la historia se introduce explícitamente la modalidad de laicismo al prohibir la enseñanza religiosa y la práctica de cualquier culto en todos los establecimientos de la Federación, de los estados y municipios. En efecto, el laicismo en una población con bajo o nulo nivel de escolaridad, fuerte presencia de la religión en la vida privada de las personas fue siempre un motivo de conflictos y aún de luchas enconadadas entre los mexicanos, especialmente cuando se quiso llevar a cabo este proyecto de educación. Ok, pero ¿en qué momento se estableció de manera concreta el sentido laico? Pues fue mediante la ley del 23 de mayo de 1888, lo que ocurrió durante el Porfiriato al disponer la exclusión de los ministros del culto y de las personas que hubieran hecho votos religiosos de las escuelas oficiales. Así pues, de igual forma, la disposición de la ley del 21 de marzo de 1891 precisó que para el caso de las escuelas oficiales donde se impartiera educación, fuera gratuita y laica, además de obligatoria. Con esta disposición se planteó de manera concreta el precepto laico de la educación. Hasta aquí se puede observar un interés permanente por el gobierno liberal en la profundización legislativa sobre el sentido laico de la educación. Correspondiente a esto, creo que una visión sobre el sentido laico en la educación
se dio durante el Porfiriato, ya que fue un periodo donde cambió de una manera muy radical el método de enseñanza, ya que se estableció la Escuela Moderna Mexicana, donde el carácter integral de esta se trataba del desarrollo moral, físico, intelectual y estético de los educandos, donde los programas de estudio hacían un gran hincapié sobre aprender un oficio que tenían el objetivo de hacerlo diestros a los alumnos, además de que esto les ayudaría en su futuro para ganarse una vida. Por lo consiguiente, esta situación incidió para que los constituyentes de 1917 tuvieran el sometimiento jurídico de la Iglesia al poder civil. Para ello, expidieron artículos donde se les negó personal jurídica a la jerarquía religiosa y se dispuso la educación laica en escuelas públicas y privadas. Bajo este debate, la participación de los liberales se orientó a contrarrestar el poder del clero en la educación y así poder apreciar el artículo 3 de la Constitución de 1917, el cual menciona que la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se impartirá en los establecimientos particulares. Fíjense que estos acontecimientos son tan importantes para el futuro que es una nueva mirada hacia la educación. Es en todos los sentidos, y para que el artículo 3 se pudiera formalizar, se hicieron muchas reuniones, hubo peleas y discusiones por todo el país. Pero además de todo esto, creo que otro acontecimiento el cual se llegó a dar, que fue durante mucho tiempo para su implementación, fue la educación científica, ya que esta conlleva diversos conflictos sociales. ¿No es cierto? Estás en lo correcto. Esta nueva forma de ver la educación partió con Joseph Schwab en 1966, el cual consideró que los estudiantes deberían ver a la ciencia como una serie de estructuras conceptuales que les permitiera revisar de forma continua cuando se descubre nueva información o pruebas. De esta forma, considera que la ciencia tiene que ser enseñada desde una perspectiva que sea consistente en la forma en cómo opera la ciencia moderna. En este sentido, se considera de suma importancia fomentar el uso del laboratorio para ayudar a los estudiantes en el estudio de los conceptos científicos dentro de un aula educativa. Sí, de hecho, el presidente Echeverría de 1995 concibió a la ciencia como una actividad transformadora del mundo, es decir, un conocimiento científico mirado desde la perspectiva de sus agentes y las personas que lo construyen, desbordando el marco que le ofrece la epistemología, que justifica la lógica del conocimiento, y de igual forma recurre a la axiología, que era el sistema de valores que justifica las acciones humanas, puesto que la ciencia actual no solo pretende conocer el mundo, sino también transformarlo. Es de esta forma como en México es considerado como un territorio alejado de la ciencia y la tecnología. Por eso implica no solo el subdesarrollo, sino además una percepción nacional sobre de que la ciencia y la tecnología no son parte de la cultura, y aunque en el discurso se resalte su potencial para el desarrollo nacional, en una visión íntima de la sociedad mexicana se piensa que la inversión en estos campos resulta infructuosa. De tal forma que los orígenes de ese alejamiento con la ciencia y la tecnología son diversos, pero uno de los más relevantes lo encontramos en la educación básica, ya que a lo largo de la historia de la educación básica en México, las ciencias han ocupado un lugar secundario. Por muchos años se les da más importancia a las materias de lengua o matemáticas, que son defensores del desarrollo de las personas con habilidades para la vida y el aprendizaje futuro, y han ocupado la mayor parte de la atención en las materias, haciendo que la ciencia quede a un lado, ya que la formación del docente y sobre todo el tiempo y los recursos por las clases de preescolar y primaria se enfocan más en las ciencias básicas, como es la matemática. Es decir, que tradicionalmente las clases de la ciencia en primaria dejan un tiempo marginal. En las ciencias naturales son un asunto complementario y no esencial, y sobre todo no útil para la vida cotidiana. Concuerdo contigo, por lo tanto es importante saber que la educación científica en la educación obligatoria debería asegurar que todos sus estudiantes tengan un aprendizaje de calidad. Sin embargo, el escenario de la región muestra claramente que en estos niveles del sistema educativo, la educación no solo brinda estos aprendizajes, sino que la manera como se presenta el conocimiento científico tiende a que los jóvenes pierdan el interés por aprender ciencias y no se despierten vocaciones científicas. Es entonces que se debe dar una profunda transformación de la educación científica,
en cuanto a qué se debe enseñar, a quiénes y cómo se debería enseñar. Inclusive se deben pensar en nuevas propuestas curriculares, en una formación de educadores, de ciencias transformadora y reconocer que la educación científica debe ampliar sus fronteras y tender puentes entre lo que pasa en las aulas, con los escenarios no formales, los clubes de ciencias, museos y espacio de ciencia. Tienes mucha razón, se debe tomar en cuenta que la enseñanza de la investigación a niños desde sus primeros años de la educación representaría una oportunidad para fomentar el desarrollo de sus potencialidades, en particular las relaciones con la recolección, análisis e interpretación de la información, así como la búsqueda de sus respuestas a problemas derivados de las asignaturas señaladas como parte de su plan académico. Bueno, a partir de este panorama acerca de la educación laica, gratuita, pública y científica, ahora nos situaremos a la función que éstas desempeñan en la institución social, las cuales son la familia, la escuela, la iglesia y los medios masivos de comunicación. Ok, en primer lugar, partiremos desde la familia, donde se parte sobre la responsabilidad educativa y la construcción de un escenario donde se va a desarrollar el niño, ya que es por parte de los padres quienes construyen un currículum educativo familiar y desde ellos es donde viene la influencia decisiva para la creación de un escenario educativo. Y dentro de este núcleo, ¿cuáles son las contribuciones que tiene que tener la familia como institución educadora? Ok, con respecto a tu pregunta, para ser exactos, las contribuciones más importantes por parte de la familia como una institución, básicamente son dos. Aquellas que van orientadas a la consecución del plano del desarrollo de la personalidad del infante y en segundo lugar, aquellas que tienen como finalidad la adaptación de los niños en una vida social. Bueno, pero sin embargo, dentro de esta institución educativa se deben tomar en cuenta ciertos objetivos, ¿no? Estás en lo correcto, Ana. De hecho, estos objetivos pueden ser formulados de la siguiente manera. Te voy a leer algunos. En primer lugar, tenemos promover estimulaciones tempranas, variadas y adecuadas, tanto en capacidad como en calidad. En segundo lugar, tenemos el favorecer la exploración física y social. Como tercer punto, proporcionar una seguridad emocional hacia el infante. 4. Establecer una adecuada red de relaciones sociales. 5. Potenciar la participación en la vida de la familia y una autonomía progresiva. 6. Valorar y favorecer la interacción lúdica. Y como último, tenemos respaldar y controlar el desarrollo del niño como alumno para ofrecerle una preparación para su escolarización. De hecho, me gustaría leerles una pequeña frase de Solé, que la dijo en 1997, que dice así: en el curso de estas experiencias aprenden valores culturales, nociones, conceptos, maneras de hacer y de ser, de forma muy importante, ya que aprenden cómo aprender, preguntando, probando, participando en actividades con otras personas, etc. Además, que reciben unas u otras respuestas que los estimulan a continuar preguntando. Como ejemplo, que orientan hacia actitudes más reservadas, ya que han constatado todos los profesionales de la educación como criaturas muy pequeñas que pueden mostrar diferencias importantes en cuanto a la curiosidad que muestran, en cuanto a la tendencia a probar, a indagar y a preguntar, ya que parece sensato pensar que estas diferencias pueden tener relación con las experiencias que se viven dentro de la familia. Entonces queda claro que todos estos objetivos responden a necesidades básicas de la infancia, que la familia satisface e incide de forma global en todas las áreas del desarrollo del niño, ya sea cognitiva, psicolingüística, afectiva, social, entre otros. Pero para poder satisfacer adecuadamente las necesidades, la educación se debe basar en una existencia de una serie de condiciones que permiten el cumplimiento exitoso de su tarea educadora. Exactamente, una de esas condiciones sería un clima adecuado de seguridad y aceptación, dentro de un marco coherente y estable, ya que el niño tiene la necesidad de seguridad. Ok, pero continuando con las condiciones que ustedes vienen mencionando, se puede abarcar lo que es la atención y los cuidados consistentes
en donde el significado que tienen no es introducir modificaciones permanentes, sino que tratan de introducir a los hijos un momento focalizador en sus situaciones para impulsar más allá de sus capacidades la adaptación que implican estas en su ambiente social. De igual forma, surgen los modelos de iniciación a la vida social por impregnación, en donde los padres son modelos preeminentes y exclusivos durante los primeros años de vida del niño. Iniciación a la vida social por el control de la conducta, lo cual considero que es algo que no debe perderse hoy en día, que la familia es una parte importante en nuestro primer lugar de desarrollo y su socialización. Exacto, ya que finalmente en el hogar es donde aprendemos normas y valores sociales que nos permiten hacer el control de nuestra conducta por medio de herramientas como son el esfuerzo positivo, el castigo o el premio, ya que estos favorecen conductas aprobatorias o conductas que restringen aquellas que no deben ser permitidas. Con base a lo que tú dijiste, hay que tomar en cuenta o como referencia el apoyo afectivo por un lado y por otro el nivel de control y supervisión de los padres para así poder delimitar 4 estilos educativos. Dentro de estos está el autoritario, que es el que aporta abundantes reglas y exigencias de obediencia, con elevados niveles de control y exigencia de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto. En estas se abarcan diferentes castigos frecuentes y medidas disciplinatorias energéticas. En segundo lugar están los permisivos, en donde los padres tratan de proteger a sus hijos de incidentes nocivos, donde no establecen ningún estándar para el comportamiento de sus pequeños y son muy tolerantes. En tercer lugar está el democrático. En este se abarca que es uno de los estilos más saludables para la crianza de los hijos, ya que los padres democráticos suelen ser firmes, pero también brindan apoyo y cariño a sus pequeños. Se establecen límites, pero también se considera el punto de vista del infante. Dicho de este modo, ponen reglas que esperan que los hijos sigan. Sin embargo, consideran que existen excepciones en estas reglas. Y como cuarto lugar está el negligente o indiferente. En este, los padres no están implicados en la crianza de sus hijos y por tanto no proporcionan el apoyo necesario para que a sus hijos les sirva de guía. No demuestran ningún cariño o disciplina y en resumidas cuentas no prestan atención a sus pequeños. Me resulta bastante interesante que menciones estos estilos educativos, ya que el planteamiento de estos mismos son puramente orientativos, ya que dependen de diferentes factores para que estos se lleven a cabo. Un ejemplo es el momento evolutivo por parte de los familiares, que pueden ser el padre, la madre o los hijos, además de que depende muchísimo más de la personalidad de cada uno, ya que el padre y la madre son los principales líderes dentro de una familia. Apoyándonos en este panorama acerca de la familia, podemos recurrir al artículo 7, en donde se expresa en la Constitución mexicana que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación. Tienes mucha razón, Roxana. De hecho, gracias a la Constitución mexicana, la familia se ha tomado un papel muy importante dentro de la formación de sus hijos. Por ejemplo, me gustaría leerte algunos de sus puntos. Dice, matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional. B. Participar en las asociaciones de padres de familia. C. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. Además, sobre la marcha de la institución educativa y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento. D. Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos. E. Participar en el consejo directivo, asociaciones o comités para velar por la adecuada presentación del servicio educativo. Y finalmente, el punto F, que dice contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos y educarlos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. En segundo lugar, tenemos a la escuela, lo cual John Dewey definió a la escuela como una institución social cuya vida debería ser un fiel trasunto de las características y experiencias positivas de la vida real.
Pues me parece que mencionas una persona importante en el medio pedagógico. Y pues esta definición de escuela, ¿qué proporciona a los alumnos? Pues la escuela proporciona la experiencia socializadora de una comunidad educativa, la cual debe introducir a los alumnos en la sociedad, en la cual funciona y trata de lograr objetivos. Por eso, la escuela es concebida como una institución socializadora, que en ella se transmiten pautas sociales y valores que ayudarán al alumno a vivir en un grupo e integrarse posteriormente a la sociedad, respetando sus normas, leyes y valores. La escuela como institución proporciona a través de las funciones de socialización oportunidades de adquirir y consolidar el sentido del yo o la autoestima, de integrarse como miembro activo a la comunidad escolar y de mantener relaciones sociales en diferentes niveles de convivencia. Me parece bastante importante también que dentro de la escuela, en la época democrático-burgués, esta se caracterizó como una enseñanza de clase, ya que la escuela en esta época separó a los niños en dos clases diferentes, como venía mencionando. En primer lugar, tenemos al niño proletariado, que era cualquiera que fuese su capacidad, no tenía derecho en la escuela burguesa, sino que solamente a una institución elemental, mientras que el niño burgués tenía el derecho de la instrucción según fuera su clase, ya que era bastante superior. De acuerdo a lo que acabas de mencionar, se logra apreciar que la enseñanza fue injusta en este régimen, ya que de un lado sofocaba o ignoraba todas las inteligencias de la clase pobreza, y por otro cultivaba y diplomaba todas las mediocridades de las clases ricas. Es bastante acertado tu comentario, pero creo que fuera del ámbito burgués, la escuela se podría considerar como una institución multifuncional, ya que en esta se pueden llevar a cabo distintos cometidos con relación al sistema social o global de los subsistemas sobre el cual nos desarrollamos. Concuerdo contigo, compañero, pues dentro de estos cometidos se encuentra en primer lugar la función socializadora, en la cual se trata el aprendizaje de los jóvenes de valores, normas, comportamientos, actitudes o aptitudes enfocados a la cultura social dominante en el contexto político y económico al que pertenece. Todos los procesos de socialización condicionan a las nuevas generaciones y sus formas de actuar. Bueno, aunque este influjo multiverso, cambiante y un tanto omnipresente de la cultura se ejerce a través de los intercambios espontáneos y naturales, van condicionados el desarrollo de las nuevas generaciones en sus formas de pensar, sentir, expresarse y actuar, transmitiendo un gesto, lenguaje y contenidos. Podemos denominar procesos de socialización o de función socializadora de la escuela. Esto constituye una primera mediación social en el desarrollo individual y en la construcción de significados. En este contexto se abarca la función de custodia, en el cual permite que las madres salgan del hogar, incorporación de la mujer al trabajo y también sacar a los jóvenes de las calles. Se trata de la tarea de la escuela en custodiar y que los niños estén seguros mientras los padres trabajan. Por otro lado, también se encuentra la función de nueva planta, en la cual consiste en mitigar u ocultar el desempleo por el sencillo procedimiento de retrasar la incorporación de los jóvenes a la vida activa. Un ejemplo podría ser la educación obligatoria a los 16 años o la de conformar una conciencia nacional, la nación por encima de todo, o en fin, el adoctrinamiento religioso. Pues es difícil saber qué habría sido de las iglesias si no hubieran contado con ese recurso que es la escuela, que utilizan para transmitir la religión. Además de todo esto, dentro de este panorama, el Estado y por parte de las instituciones políticas de las cuales formamos parte todos, ya sea como ciudadanos, como súbditos o como votantes, somos quienes constituyen una parte importante de la vida social, ya que su función de la formación en ciudadanos y ciudadanas de la escuela es proceder a la inculcación de los conocimientos, valores y actitudes que favorecen la perpetuación de la estructura política de la sociedad a la cual forman parte. Bueno, entonces esta escuela se basa en 3 líneas distintas de autoridad.
el profesor y el maestro, que son los que representan a la sociedad, el grupo adulto y el saber, mientras que el alumno y el estudiante ocupan el lugar del individuo, el no adulto y el que no sabe. El profesor presenta una serie de exigencias al alumno y como representa el saber, determina qué merece ser aprendido y qué no. Dentro de otro aspecto se encuentra la función instructiva, en el cual se utilizan dos funciones. La primera función es el perfeccionamiento de los procesos espontáneos de la socialización, el cual garantiza la formación del capital humano, que requiere el funcionamiento del mercado laboral, el cual trata de que a mayor nivel de cultura, conocimientos, valores, entre otros, existe una mayor posibilidad de adaptación. Y por otra parte, la segunda función es la compensatoria, ya que trata de compensar las deficiencias de los procesos espontáneos de socialización, tanto en lo que se refiere a carencias y desigualdades. Bueno, y para terminar con estos aspectos relevantes se encuentra la función educativa, en la cual se requiere de la autonomía e independencia intelectual y se caracteriza por el análisis crítico de los mismos procesos, incluso legitimados democráticamente. Bueno, pues es así que la tarea educativa de la escuela propone la utilización del conocimiento y la experiencia de los medios más depurados, la potenciación del sujeto. Bueno, como siguiente tema que abordaremos dentro de nuestro podcast son los medios masivos de comunicación. Sobre esto hay una frase muy conocida que dice así: el conocimiento es poder, de Thomas Hobbes. Y en nuestra sociedad actual, ya que la mayoría de las veces la información viene dada por medio de algunas cadenas televisivas o los grandes medios masivos de comunicación, es que podemos considerar que esto es un logro social que permite a todos estar informados de diversas fuentes y que es por medio de estos también que se controla la sociedad en una mayor parte. Una afirmación que podemos considerar cierta es que los medios de comunicación muchas veces están presentes de manera excesiva en la sociedad, de tal manera que no se puede trivializar la información que nos proporcionan, ni la influencia que sobre nosotros tienen, por lo que tenemos que considerarlos como algo que socializa a los individuos. Por lo tanto, podemos considerar que los medios de comunicación controlan la sociedad, pero no solo eso, sino que también dentro de ella tienen varias funciones, como son la transmisión y difusión de la información, así como las costumbres, tradiciones, conocimientos, valores, entre otros, de una generación a otra, por lo que tienen una vertiente claramente formativa que discurre paralelamente a la que la escuela lleva realizando durante siglos. Dentro de este concepto es fundamental mencionar que la característica más importante de los medios de comunicación es la inmediatez, pues la información viaja de manera inmediata de un lugar a otro, ya que en el mismo momento en la que se está generando la noticia, se está transmitiendo a todos lados por distintos medios existentes, de manera que todo se actualiza rápidamente, teniendo que estar preparados para vivir a la velocidad vertiginosa de actualización de información. Un ejemplo de la época podríamos ponerlo que con el invento de la imprenta fue el periódico, ya que en ese tiempo no existían los medios tecnológicos. Sin embargo, el periódico tomaba este papel en la época de la burguesía. Bueno, pues por último tema a abarcar, estaremos hablando de la Iglesia, la cual sigue teniendo una fuerte influencia en gran parte de la población, favoreciendo el afianzamiento de la unión política entre esta y el Estado. Además, también es muy importante recordar que la Iglesia y el poder político estaban estrechamente unidos y presentes, ya que la Iglesia mantuvo, por su parte, un monopolio en la educación, mientras que las iniciativas de manera benéfica recibían un apoyo moral y financiero por parte de la sociedad, mientras que los católicos en su suma tuvieron una presencia notable en los primeros esbozos de los proyectos sociales. Pero tengo entendido que la industrialización, el crecimiento humano y la agudización de los conflictos de clase cambiaron sustancialmente las cosas dentro del monopolio ejercido por la Iglesia, ¿verdad? Y ya que la población estaba preocupada por las consecuencias de esos cambios, los pobres urbanos desconfiaban profundamente del catolicismo, siempre al lado de los ricos y los propietarios, y la Iglesia era considerada como un enemigo de clase. Bueno, pues tiempo después se realiza una alianza burguesía-catolicismo en la que se concreta la promoción y financiación
de iniciativas benéfico-asistenciales y educativas, y que se plantean a la vez como obras de recristianización y de control social. También, además de esto, existieron varias obras hechas por la Iglesia Católica que, aparte del monopolio de la enseñanza en las escuelas, en los colegios, más tarde también se agregaron a ellos las universidades, ya que el clero era la clase ilustrada que tenían en sus manos la difusión de los valores de las culturas greco-romanas. Además de esto, existían reducidas bibliotecas en los monasterios, donde, pese a su falta de compartir el conocimiento, eran los únicos quienes mantenían y en ellos depositaban grandes cantidades de libros durante estos tiempos. Y aunque su labor principal era la de predicar los fundamentos del cristianismo desde un punto de vista para una acción social, ellos solo practicaban la ayuda hacia los enfermos, los huérfanos y las viudas, que era una conducta para lograr que en sus señoríos o en sus iglesias tuvieran un... Bueno, amigos, como se ha podido apreciar a lo largo de esta crítica y reflexiva plática, nos quedamos con diversos conocimientos referentes a la época burguesa, la cual fue un hito importante que curiosamente está situada entre el siglo XIX y el siglo XX. 2 siglos en los que surgen de todo, innovaciones, modernización y algo que nos importa, la educación. Tomando en cuenta esto, podemos decir, ¿qué sería de nosotros sin la educación? Ciertamente nunca lo vamos a saber, pero debemos preocuparnos por seguir la intensa lucha por nuevas innovaciones en este rubro. Así como todo lo que hemos platicado hoy, hacer historia, hacer conciencia sobre lo que nos rodea, que puede estar en cambio constante. Y sin más que agregar, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.